que considere oportuno. Nada más, profesor Amat, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Bueno, quería en primer lugar agradecer profundamente a las profesoras Laura Salamero y Marta Muñoz pues, por haber tenido la deferencia de invitarme a estas magníficas jornadas, esta jornada, y no solo agradecer, sino felicitar por la iniciativa, como ha dicho la profesora Salamero, importante, muy relevante, vinculada a un proyecto de investigación y que a buen seguro está generando y va a generar frutos de gran impacto y gran interés. Agradecer al decano que ya ha tenido que marcharse, no, está todavía aquí el decano, por su acogida en esta magnífica Universidad de Lleida y, como no, al moderador por su amable presentación. Sin más dilación, yo me pongo el cronómetro también, me gusta ser escrupuloso, pero como ya no se lleva relojes, el móvil sirve para todo. Bueno, siendo un poco didáctico, me gustaría comentar un poco tres bloques, abuela pluma, en los que me gustaría incidir en esta conferencia, en esta ponencia. Una primera contextualización que voy a reducir forzosamente porque de manera brillante la profesora Salamero pues ya nos ha introducido, con lo cual el concepto, la aproximación al producto alimentario de proximidad ha quedado pues perfectamente definido, sin perjuicio de que luego podamos seguir discutiendo sobre el mismo. Luego comentaré una iniciativa a nivel internacional para descender bottom-up de lo más internacional o generalista hacia una normativa o una programación o política europea, para finalmente pues, centrar más el núcleo de mi intervención en una iniciativa autonómica local de mi comunidad, de la Comunidad Valenciana, en relación con la protección de esa producción agraria periurbana, urbana, de proximidad, cercana a los núcleos de consumo. Teniendo en cuenta que, como ha sido magníficamente organizada la jornada, siguiendo los eslabones de la cadena alimentaria, el primero es la producción, el sector primario, que es en teoría el que me corresponde a mí, para luego continuar con la distribución, la venta, etcétera, en los mercados, hasta llegar finalmente al último eslabón, como somos nosotros, los consumidores locales de proximidad. Bien, en cuanto al producto de proximidad, pues eso ya se ha dicho lo que es un producto que a veces se habla de kilómetro cero, aunque realmente podemos discutir qué distancia es esa. Yo más bien no pensaría en una distancia, sino más bien en una serie de parámetros de viabilidad de los productos. Es decir, los productos de proximidad son de temporada, son frescos. ¿Qué tiempo hace falta para que se pongan malos, ¿no? Porque, claro, se comentaba antes, las bananas que se importan desde Costa Rica vienen, digamos, poco maduras, o se van conservando en cámaras frigoríficas, en grandes containers, y por eso tardan a lo mejor varias semanas o incluso luego van adaptando su punto de maduración en el tiempo, y eso genera pues esos costes ambientales, ese mayor coste de transporte, el mayor número de intermediarios, una mayor complicación de la cadena alimentaria de distribución, y por eso son los productos de importación. Obviamente nadie está aquí para prohibir nada. Los productos locales o de proximidad es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Entonces, 100 kilómetros, bien, puede estar bien, a lo mejor más, dependiendo de la facilidad del transporte y la viabilidad organoléptica, es decir, física de esos productos, de esas frutas, de esas hortalizas, etcétera, para llegar en su punto justo de maduración, para evitar despilfarros alimentarios y para conseguir esa calidad y esa inmediatez que a veces tanto se echa en falta cuando vas a una gran superficie a comprar frutas y hortalizas envasadas, que parece pues como muy aséptico, muy poco natural, ¿no? No se olvide que estamos, si no me equivoco, volviendo una cierta tendencia a lo natural, a lo espontáneo, a lo auténtico, a esos sabores más propios de nuestros abuelos. Yo tenía un abuelo que tenía naranjas en el pueblo y jamás olvidaré ese olor, el coger una naranja realmente del campo y tomarla en el acto, en el momento, ¿no? Ya no he vuelto a encontrar naranjas salvo de esa calidad, salvo cuando te vayas a un amigo o te regale una bolsita recién de naranjas o mandarinas o cítricos recién cortadas del árbol.
Bueno, ¿y qué beneficios trae para la sociedad el consumo de productos de proximidad? Bueno, para el consumidor, beneficios en cuanto, ya lo he dicho, a la calidad, beneficios a la salud. Se habla de que pueden tener estos productos mayor aporte nutricional, mayor gusto. No hablemos que el producto alimentario tiene mucho que ver con la gastronomía, y la gastronomía es un placer comer, y no tiene por qué ser pues algo mecánico. Antes hablaba de la ingeniería artificial, de la ingeniería, en fin. Bueno, aquí estamos hablando de una vuelta del hombre a la naturaleza, en el sentido de disfrutar de esos productos. No hablo de una sustitución, porque obviamente el sistema alimentario actual y moderno es muy complejo y hay que abastecer a mucha gente, y obviamente con los productos de proximidad tiene que ser un elemento más, un sistema más añadido al resto de cadenas pues, más convencionales, ¿no? Bueno, en cuanto a motivos económicos, se ha dicho una reducción del coste de transporte, reducción de intermediarios. En cuanto a precios, quizá es complicado hablar de un observatorio de precios en este ámbito, pero sí que quizá puede ser importante. Precio en un doble sentido. Si se promocionan los productos de proximidad, estamos favoreciendo a nuestra gente, a los agricultores del territorio. Entonces, estamos dignificando su trabajo, principalmente productores de explotaciones familiares, pequeños agricultores, incluso agricultores ecológicos o orgánicos, etcétera, que pues tienen complicaciones y tienen dificultades frente a grandes superficies, que insisto, no estoy aquí para prohibir nada ni para vetar nada, porque es cierto que desde la Unión Europea hay vientos que soplan en favor de una reunificación de parcelas, una maximización de las superficies agrícolas para ofrecer a las grandes cadenas de distribución una producción muy elevada. Pensemos en las cooperativas, bueno, sobre eso se podría hablar mucho también, ¿no? Esto, insisto, debe ser otra cosa. Es una vuelta a una agricultura más tradicional, que se preserva con otros valores, que no tiene esas ventajas de la maxificación de superficies agrícolas, pero que tiene otros valores dignos y merecedores de protección. En ese sentido, un precio más digno para el agricultor y también un precio razonable al consumidor. No olvidemos que el artículo 39, famoso, de la política agrícola común, ya hablaba de precios razonables de abasto al consumidor. O sea que la PAC tiene que promover esto. Luego hablaré un poquito de esta cuestión también. Finalmente, razones medioambientales. Se va a hablar mucho, entiendo yo, de sostenibilidad. No hay que confundir estos productos con los productos ecológicos, también lo pueden ser. El producto ecológico es algo diferente, que se va uniendo también, no tiene por qué no ser de proximidad. El producto ecológico es un producto vinculado a un sistema especial de producción, el sistema de producción ecológica regulado, con una serie de condicionantes, una serie de graves limitaciones, y que por ello implican un aumento del precio de estos. Bueno, otros beneficios ecológicos como la reducción de la huella ecológica, la reducción de toneladas de CO2 a la atmósfera, el menor despilfarro de alimentos. Estamos también con una normativa, con unos impulsos a esta. Se habla de casi un 30% de despilfarro de alimentos a nivel mundial. Me parece una barbaridad. Estos sistemas locales en los que se recoge solo el producto que se va a colocar, que se va a vender de forma inmediata, incluso con ciertas garantías, porque hay sistemas en los que es a pedido cierto, ¿no? Hay sistemas, las famosas colmenas o sistemas directos de venta agricultor-consumidor, en los que, bueno, uno va a pedido cierto. Yo conozco algunas iniciativas en Valencia. Y también menos residuos. Hemos hablado antes de los embalajes, del plástico. Estamos abrumados por el plástico que nos rodea y que genera un serio problema de contaminación. No olvidemos esas balsas de plásticos por todos los océanos que aparecen islas, etcétera. Eso viene de un derivado del petróleo muy nocivo y que tarda muchísimos años o siglos en biodegradarse, el plástico. En cambio, si el producto de proximidad es, digamos, directamente y rápidamente recolectado y transportado casi de la granja a la mesa del consumidor o al centro inmediato de producción, pues se evitan esos costes de conservación también, las cámaras frigoríficas, etcétera. Pero para ello, obviamente, es importante que el sistema funcione de forma muy fluida y muy organizada.
considero que para ello las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen un grandísimo papel a jugar. Bueno, una iniciativa internacional, entre otras muchas que me gustaría citar, es el Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana, suscrito por una serie de entidades municipales en el año 2015. Es un acuerdo internacional, obviamente, de índole voluntaria, estratégica, es como una herramienta de trabajo para ciudades, pero bueno, de las 100 ciudades firmantes iniciales en los 5 continentes del planeta, pues hoy son más de 200, de ellas más de 30 en España, ¿no? Por ejemplo, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, me acuerdo ahora, Madrid, etcétera, entre otras. Bueno, esta iniciativa internacional considera que las ciudades son un punto importante para generar sistemas alimentarios de proximidad. Recordemos los obstáculos de nuestra experiencia reciente, la pandemia. El sector agrario y de producción ha aguantado muy bien el proveer. No nos hemos quedado sin comer durante 3 meses encerrados en casa, que parece que han pasado 3 años, pero ahí está. Bueno, chapó, ¿no? Adelante con la agricultura, que imaginemos si nos hubiéramos desabastecido en esos 3 meses. Esto habría sido un caos. El tema del abastecimiento a ciudades cada vez más pobladas y superpobladas, porque no olvidemos, España es vaciada porque mucha gente se va a las ciudades, lamentablemente. Yo también proclamo una vuelta al campo, pero no una vuelta, en fin, sin planificación. Y bueno, entre otras medidas, plantea esta iniciativa un marco estratégico de acción, organizado en una serie de bloques temáticos. Permítame centrarme solo en uno, que es el que más me interesa a los efectos de esta ponencia, que es la promoción de la producción alimentaria. En las acciones 20 a 26 de este Pacto de Milán, pues entre otras cuestiones, se insiste en consolidar y promocionar la producción, no solo producción, y también transformación. El sector agrario produce y transforma. Una primera transformación de ese producto sigue siendo actividad agroalimentaria inicial. Típico, la leche transformada en un queso o en una cuajada en las propias instalaciones del agricultor. Obviamente no está obligado a ello, pero eso implica ya una primera transformación, añadir un valor a ese producto que inmediatamente se puede transferir a la cadena alimentaria. Una mayor interacción entre las ciudades y el medio rural, no solo circundante, sino en general. Ello implica también mayor cooperación, se ha dicho también, entre las autoridades. Aquí la institucionalización, los organismos, no solo para ponerse la medallita o el cargo. Los cargos no deben ser cargas, deben ser función pública, deben ser servicio a la sociedad. Si no, no te pongas en ese cargo, que además está pagado, creo yo, en mi modesta opinión, ¿no? Y somos funcionarios públicos. En ese sentido, esa institucionalización coordinada, efectiva, con resultados tangibles, creo que debe ser también impulsada y me parece que todavía hay mucho camino por recorrer. La reducción de riesgos ambientales, no insistiré. Hay que aumentar la producción ecológica, los sistemas orgánicos y más ecológicos de producción. Para ahorrar recursos naturales, se habla del agua, tenemos un problema inminente. Las futuras guerras van a ser, estoy convencido, van a ser por el agua, por los recursos vitales, no solo para la agricultura, que es una gran consumidora. También hay que introducir esfuerzos en el ahorro de riego localizado, de sistemas de regadío más ahorrativos, de un recurso absolutamente escaso en nuestro país, de un recurso vulnerable, de un recurso súper valioso, ¿no? En ese sentido, no solo para agua de boca, como dice la ley de agua, sino para agua de riego, que es el que nos va a alimentar, y al menos yo creo que hay que comer 3 veces al día, ¿no? En otros países ni siquiera eso, en otras regiones. El acceso a la propiedad de tierras urbanas y periurbanas. Sobre esto hablaré acto seguido, sobre el tema de la movilización de esas tierras abandonadas, infrautilizadas, desatendidas, que incumplen incluso lo que la ley valenciana, que enseguida comentaré, la famosa función social de la propiedad proclamada constitucionalmente, pero bueno, ahí quedó como un principio inspirador, un principio orientador que en la ley valenciana se ha concretado en forma de derecho positivo. También se habla de apoyar, como no, las cadenas de suministro corto o las cadenas cortas de suministro alimentario.
e incluso las redes y plataformas productora-consumidor. El ejemplo de las famosas colmenas, que son como plataformas digitalizadas en las que ponen directamente en contacto comercial, marketing, productor de proximidad, con una comunidad de vecinos, un barrio, una asociación vecinal para determinado día de la semana quedar, realizar pedidos online y que el agricultor pues, traslade esas frutas, esas hortalizas, esos productos directamente de su huerta al cliente. Bien, en cuanto a la iniciativa a nivel europeo, como no, por mi formación profesional no podía menos que dedicar unas palabras a la política agrícola común, ¿no? A la PAC. Encontrábamos, ayer en la cena se hablaba de ello, que la política saliente, la del periodo 2014-2020, la política en cuyo segundo pilar se ha conformado por el Reglamento 1305 del 2013 de ayudas al desarrollo rural, pues sí contemplaba una medida específica una medida de desarrollo rural llamada de cooperación, en la que, entre otros aspectos, se incluía el fomento de las cadenas de distribución corta. Pero es que además en este reglamento se incluía una definición, en el sentido de que estas cadenas implican un número limitado de agentes económicos de esa cadena, como hemos dicho, que cooperan, que fomentan el desarrollo local y las relaciones entre estos agentes, relaciones que son de cercanía, relaciones económicas, incluso sociales, entre productores, transformadores y consumidores. Esa era la definición del artículo 2.1m de este reglamento. Bien, algunos datos. En este periodo, casi 18.000 explotaciones en España han recibido ayudas importantes del FEADER, europeas, incluso cofinanciadas con Estado y comunidades, para implementar y apoyar estas cadenas cortas de distribución. En el actual periodo programático de la PAC 23, en vigor desde el 1 de enero de este mismo año, desde el año 23 hasta el año 27, pues gran parte de regiones y comunidades autónomas de España pues siguen apoyando estas medidas. ¿Qué pasa con la nueva PAC? Bueno, el reglamento 2115-2021, aprobado el 2 de diciembre del año 21, es el que cambia un poco de las bases de la PAC y que establece una ayuda a los Estados miembros y una obligación encargados de generar lo que se llaman planes estratégicos. España ya tiene su plan estratégico propio, fue uno de los primeros, en eso sí que nos pusimos las pilas, uno de los primeros en aprobarlo, el famoso PEPAC, el plan estratégico de la PAC en España. Y la tendencia es a conseguir una serie de objetivos y una serie de resultados. O sea, las bases de la nueva PAC, por decir algo, porque estamos hablando de reglamentos muy enormes, larguísimos, etcétera, incluso el propio documento de la PEPAC tiene casi 3.000 folios, o sea, es enorme en cuanto a volumen, pues el cambio se está produciendo de no tanto incidir en los requisitos que deben cumplir los beneficiarios potenciales, agricultores, entidades locales, grupos de acción local, etcétera, no tanto en incidir en los requisitos, sino en resultados, en impactos específicamente verificables. Es decir, la Unión Europea dice, vamos a ver, se gasta muchísimo dinero, la PAC ronda el 35 o 40% del presupuesto anual comunitario, que se dice pronto, es una de las políticas comunitarias con mayor financiación de la Unión Europea que pagamos, no olvidemos, de nuestros bolsillos. Esto no viene de Bruselas allí inventado. La PAC se paga por los Estados miembros. Aquí el dinero no crece en los naranjos o en los perales. En ese sentido, casi un 40% de financiación de la PAC tiene que producir unos resultados y unos impactos verificables, ¿no? Y yo ya, por mi trayectoria, vengo estudiando 3 o 4 PACs desde los años 90 y siguen faltando cosas, siguen faltando esos resultados. Ahora ya en la ley están esos resultados marcados. Bueno, en cuanto a los objetivos, 3 grandes objetivos. Hay que apoyar al sector agrícola, ¿pero para qué? No cualquier sector agrícola, sino un sector agrícola que garantice la seguridad alimentaria. Sobre seguridad alimentaria, como derecho de tercera generación, se podría hablar ancho y largo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria de las ciudades, que hoy nos toca hablar. La protección del medio ambiente, no insistiré en ello, está claro, y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Estos 3 elementos tienen un grandísimo impacto en España. Tenemos grandes poblaciones en las zonas rurales,
tenemos problemas medioambientales muy serios y tenemos una cadena de distribución en la que el sector primario, el primer eslabón de la cadena alimentaria es muy débil y sufre constantes perjuicios en forma de, esto es otro tema, no me desvío enseguida corto, en forma de cláusulas abusivas, presiones inconfesables por parte de las grandes distribuidoras alimentarias, una gran dispersión de la concentración de la oferta que complica ese margen de negociación con el siguiente sector, que es la industria o la distribución, etc. Bueno, este es otro ámbito. Bien, por no ir entretenerme, que el tiempo corre. En implementación de esta PAC europea, el PEPAC español, ya en vigor desde el 1 de enero del 23, recoge miles de medidas, bueno, cientos de medidas, etcétera, y una de ellas, más que medida, lo considera resultado. El R10, que aparece en diversos bloques temáticos de este PEPAC. El R10 está vinculado con lo que estaba comentando, mejoras en la organización de la cadena alimentaria, la cadena de suministro, y entre otras medidas para mejorar esa cadena, expresamente el resultado 10, resultado, no medida, posibilidad, no, resultado, medible. El resultado R10 apuesta por aumentar la participación de las explotaciones agrarias en mercados locales y en circuitos de distribución cortos. Ahí aparece en ese R10, sí, cierto, en un anexo, sí, cierto, vinculado como resultado, pero por lo menos está ahí. No aparece la definición, pero yo creo que tampoco es un problema definir lo que es un mercado corto de distribución. Bien, paso ya, llevo 20 minutos, la mitad del tiempo asignado, a el último bloque temático en el que me quería detener, bloque más jurídico, más centrado en una iniciativa local, autonómica, como es el caso de proximidad, en mi caso, vivo en la Comunidad Valenciana, en Valencia, que es una iniciativa de protección del suelo agrario, urbano y periurbano al voltante, alrededor del término municipal de Valencia, del área metropolitana de mi ciudad de Valencia. Bueno, nos encontramos con una serie de estudios internacionales que advierten seriamente de una serie de impactos negativos en estas zonas periurbanas, no solo en Valencia. El modelo es exportable, o se puede decir, en otras ciudades españolas o del arco mediterráneo. Y en estos estudios internacionales y a nivel de la Unión Europea destacan que estos entornos están sufriendo una elevadísima presión inmobiliaria por la expansión de las grandes ciudades. Hoy en día también hay un problema de vivienda, la gente necesita vivienda, sabemos el precio de los alquileres, la necesidad de ampliar la dotación residencial para que la gente pueda vivir, y ellos a cargo de suelo, de recalificar suelo previamente natural o no urbanizable o suelo rural, como se llama en la ley de suelo española, o bueno, construir. Y claro, obviamente, pues eso no sé si debe o puede tener límites. Yo, por ejemplo, recuerdo la Universidad Politécnica donde trabajo, hace 20 años, estaba absolutamente aislada. Está en las afueras de la ciudad, si alguien la conoce, en la Vera de Valencia, rodeada absolutamente de huerta, incluso con cierta distancia al núcleo urbano, ¿no? Ahora ya por la zona sur está absolutamente vinculada a la ciudad, solo queda huerta en la zona norte, ¿no? La zona sur se ha ido comiendo la ciudad, ampliando con dotaciones, con carreteras. Y en estos 20 años yo en propia piel he visto esa experiencia de cómo la ciudad progresa y avanza eliminando alquerías que se llaman barracas, casas de campo y una cantidad impresionante de huertas. Solo queda incluso, como digo, hacia el norte esos terrenos marginales que casi se están uniendo con el siguiente término municipal, que es Alboraya. Con lo cual, entre un término y otro, vamos achicando el espacio. No solo la presión inmobiliaria, sino también presiones, por ejemplo, de movilidad, necesidades de viales, etcétera. ¿Qué beneficios implicarían y qué funciones vienen a cumplir las zonas verdes o zonas periurbanas agrícolas, ¿no? Bueno, un pulmón. Valencia, gracias a Dios, contamos con una zona intermedia dentro de la ciudad, que es un gran parque, un antiguo
un antiguo río que pasaba, el río Turia, que pasaba por medio de la ciudad, que era una cloaca hace 30 años, y hoy en día es un magnífico parque de casi 300 metros de ancho por casi 10 kilómetros, no, quizá 8 kilómetros de largo. Bueno, por ahí no se cultiva, eso es un parque natural y de ocio y de distendimiento de la población. Bien, pero nos queda toda la rodalía, toda la parte externa de la ciudad, y uno de los beneficios es seguir generando ese pulmón verde. Beneficio de humanizar los espacios urbanos, el beneficio de generar paisaje, de desestresar a la población urbana, también lo comentábamos ayer, ¿no? La necesidad de respirar cierto aire puro, de ver verde, de oír los pajaritos y ver las estrellas, ¿no? Que parezca muy bucólico, pero... Y sobre todo limitar el crecimiento ilimitado y desenfrenado y especulativo a veces de las ciudades. El derecho como garantía, como motor y garantía de esta función de protección del territorio rural, de la conservación del suelo agrícola. Bien, no es nuevo de lo que voy a hablar, venimos asistiendo desde hace cierto tiempo a una serie de iniciativas a nivel europeo, nacional, recordemos, por ejemplo, la Ley 45/2007, Desarrollo Sostenible del Medio Rural española, que, bueno, que tampoco es que haya tenido gran éxito por problemas de organización, de financiación y de falta de convenios Estado-comunidades autónomas. Otra vez, no es un problema de la ley, los objetivos eran muy loables, los problemas están en su implementación, como siempre. Bueno, pero ahí está esa ley que yo tuve ocasión de estudiar y hacer un librito sobre la misma. Y otras políticas pues, más autonómicas o locales como las que traigo yo hoy a comentar. Considero que estas políticas, tanto el derecho público, el derecho administrativo, va a tener muchísimo que decir, el derecho ambiental, pero incluso el derecho privado, el derecho civil, una reconfiguración o repensamiento del concepto de propiedad privada dentro del marco de esa función social, o del derecho agrario, como no, una de mis especialidades dentro del derecho civil, como motor para seguir estableciendo mecanismos e instrumentos de impulso de la actividad agraria, pues, lamentablemente pues, muy marginal en muchas zonas, degradada y poco considerada, pese a su grandísima estrategia. Repito, hay que comer al menos 3 veces al día y hay que mantener los paisajes. Y muchos de los paisajes son agrarios, son gracias al territorio agrario rural. Se ha dicho una frase que sin agricultura viva no hay campo vivo, y esto yo creo que es una gran verdad. Bien, en el año 2018 se aprueba la Ley 5/18, 6 de marzo, de la Huerta de Valencia. Pese a ser una ley de carácter autonómico, tiene su ámbito de aplicación más local, porque se refiere al área metropolitana de Valencia, configurada por el término de Valencia, la gran ciudad, la tercera más grande poblacionalmente, después de Madrid y Barcelona, la tercera más grande de España, con cerca de 1 millón de habitantes, quizá 900.000, y que en su gran área metropolitana alberga cerca de 2 millones y medio de habitantes y una serie de núcleos poblacionales muy densamente poblados, pues, Alboraya, Catarroja, Mislata, etcétera, etcétera, entre otros. Bien, esa gran área metropolitana pues, es el objeto de material o territorial de esta ley. Entre las aportaciones que pretende la legislación, muchas de ellas, es una ley casi 50 artículos, bastante amplia, me centraré en 2. La aportación de servicios ecosistémicos para la sociedad, que ya se ha dicho, entre los que se incluye expresamente el fomento de productos agrícolas de calidad y de proximidad, generar más paisaje, más que generar, mantener. Yo con eso ya me daría por satisfecho. Mantener y recuperar el paisaje y generar interacciones de cooperación entre el mundo rural, periurbano, etcétera. Para ello, se han ido generando una serie de mecanismos jurídicos en los que entro inmediatamente, expresamente dispuestos en la ley, todos ellos fundados, a mi juicio, en un principio interesante en el que redunda e insiste la ley, como es el de la función social de la propiedad. Vemos que este es una función, un principio reconocido en el artículo 33 de la Constitución, que limita los poderes subjetivos dominicales del propietario, el titular de los bienes, inmuebles en este caso, productivos, en base a la generación de una serie de beneficios colectivos, a veces difusos, de beneficios sociales, de beneficios de la colectividad.
como pueden ser, entre otros, los que he venido citando, venimos hablando en esta conferencia de beneficios de tipo económico, social, medioambiental y alimentarios, de seguridad alimentaria. Para ello, evidentemente, la propiedad liberal, que inspirada en los principios del Código francés, más atrás en el principio romano de absolutividad, se limita por la ley. Pero es verdad que tiene que haber una ley que limite y que delimite esa función social, como lo es la ley valenciana. Pocas han atrevido en este sentido a plasmar, a positivizar en acciones concretas esa limitación de la función social de la propiedad, porque la propiedad es una institución, la propiedad privada es una institución con mucha solera, muy fuerte en un país pues, capitalista, de mercado, dentro de la Unión Europea, y en el que, bueno, pues cuidado, ese conflicto entre lo público y lo privado, pues a veces trae sus consecuencias. Pero este principio se marca en base a, o actúa en base a unas deficiencias, unas problemáticas efectivamente detectadas, como son la degradación palmaria de una importante, casi un 20% de hectáreas rurales de huerta del área metropolitana de Valencia, la desatención, la generación de riesgos de tipo plagas, malas hierbas, riesgos forestales, de incendio forestal. Estamos teniendo incendios forestales en épocas fuera de lo común, como en febrero, en marzo, en abril. Se habla de incendios de quinta o sexta generación ya. Bueno, pues esos riesgos. Y también riesgos de seguridad alimentaria y riesgos de degradación y de deterioro de los suelos agrícolas periurbanos, ¿no? En ese sentido, hay dos grandes medidas que implementa o mecanismos que implementa la ley. Uno que pudiéramos decir más en base positiva u optimista y otro más el palo, ¿no? La zanahoria y el palo, para que entiendan ustedes. El más positivo es intentar incentivar la nueva puesta en cultivo, la recuperación para el cultivo, además no cualquier cultivo, un cultivo razonable, un cultivo sostenible de esas parcelas urbanas infrautilizadas, que este es el concepto jurídico que se define en la ley, el suelo infrautilizado. Para ello, también desde el punto de vista institucional, se constituye el Consell de l'Horta de Valencia, el Consejo de la Huerta de Valencia, adscrito a la Consellería de Agricultura. Claro, aquí estamos otra vez con la administración, el problema de la pandemia, la lentitud de su implementación, parece que ya está en marcha, infrafinanciación, pero bueno, por lo menos está creado. Y entre sus funciones, su objeto es, pues eso, impulsar estos mecanismos. Y uno de esos mecanismos es lo que dice la ley, un sistema de intermediación, que al fin y al cabo estamos hablando de un banco de tierras. ¿Qué es un banco de tierras? Vale. Bueno, esta figura ya existía en Valencia desde hace años, promovida desde la Diputación Provincial, con un convenio, un consorcio con el Ayuntamiento de Valencia y algunas organizaciones pues ambientales y ecologistas del terreno, pero que ahora se retoma y se impulsa a través de este Consell Agrari, el Consell de la Huerta de Valencia. Bueno, el Banco de Tierras Agrícolas de Valencia, insisto, se puede consultar, ahí tiene su página web, es un registro administrativo municipal. Es un registro voluntario donde aquellos que estén interesados, titulares, propietarios, en poner, por ejemplo, el abandono de las fincas agrícolas muchas veces se produce porque no hay un sustituto en la familia, los hijos o nietos que quieran, o familiares de proximidad también, que quieran continuar con la explotación agrícola. De hecho, muchas veces se hablaba también en la cena, nuestros mayores ya no incentivan a sus hijos, tú tienes que ir a estudiar, tienes que sacarte una carrera, esto es muy complicado, lo de la agricultura. Entonces ya no hay una sustitución en activos agrarios, en personas jóvenes, mujeres, profesionales de la agricultura, interesados por este sector, pese a la relevancia. Este es un problema poblacional, de sociedad, de una poca consideración, de una falta, que es, a mi juicio, un principal problema, una falta de viabilidad económica, porque si fuera un negocio viable y que diera dignamente de vivir a una familia, ¿por qué no? La gente se dedicaría más a este tipo de servicios y de trabajos. Entonces, existen muchas parcelas agrícolas abandonadas por este motivo y por otros, como pura desidia, ¿no? O fallecimiento del agricultor titular, etcétera. Y se pone en contacto a través de este mecanismo de intermediación con posibles interesados.
Es siempre de forma voluntaria, de forma gratuita, se ofrece la posibilidad jurídicamente de realizar un contrato de arrendamiento rústico, regulado en el Código Civil, en la Ley de Arrendamientos Rústicos, eso ya está regulado, pero en el que la intervención pública se limita simplemente a poner en contacto una inmobiliaria, ¿no? Sin cobrar, una inmobiliaria de tierras rústicas, pero con teledirigida desde las organizaciones públicas y con asesoramiento gratuito. Se ofrece incluso un sistema de gestión y resolución de conflictos, también gratis. Bueno, tiene unas ciertas ventajas. Otra cosa es, si al ser voluntario, al ser poco conocido, no hay que olvidar nunca contar con la mentalidad de los agricultores, que es muy individualista, muchas veces, por tradición, muy poco dada a cambios, a estas dinámicas modernas en que entra en juego la tecnología. Estos son problemas añadidos que implican a la de que la tierra tiene que dar aquí y para mis sucesores, etcétera, pero y un cierto miedo a que el posible arrendatario rústico finalmente compre la tierra, se quede con la propiedad, cuando eso tampoco es cierto, porque hay mecanismos de recuperación de la tierra al campo, a la finalización del término pactado en el contrato, etc. Y luego, me quedan 5 minutos y voy a cumplir. La última medida es la de establecimiento de un régimen de usos del suelo y, sobre todo, para intentar paliar los problemas que genera el suelo agrario infrautilizado. La ley establece un concepto de este tipo de suelos basado en las características acreditadas vía inspección, vía informe técnico agronómico de Consellería de Agricultura, de determinada parcela. No se habla mucho más del procedimiento, está todavía en mantillas, pero bueno. Se habla de suelos en proceso de degradación. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente suelos agrícolas, suelo rural, rústico, sin un trabajo, sin estar las tierras aradas, trabajadas, que se ven abandonadas por el crecimiento de malas hierbas y sin tener una mínima cubierta vegetal razonable. Bueno, también se puede considerar un suelo infrautilizado aquel en el que hay malas prácticas. Sí que se utiliza, pero por ejemplo se utiliza como un vertedero o se utiliza para otros usos realmente no autorizados por la legislación urbanística y agraria de los usos del suelo rural, con posibilidad de ciertos riesgos para la salud pública. Aquí se ha hablado de salud, en forma de plagas, de enfermedades o riesgo de incendios, que también comenté. O, finalmente, suelos en los que, bueno, aún sin estar degradados, sin tener esos problemas de riesgo, no han sido, durante al menos 3 años consecutivos, no han sido cultivados. A ver, el barbecho se permite, porque por supuesto, el barbecho, la retirada de tierras para reoxigenar, renitrogenar la tierra, pero no durante más de 3 años, no tiene sentido. Eso implica un abandono y una mala utilización, según la ley, un incumplimiento de la función social de ese terreno, cuando otra persona quizá podría utilizarlo. Bien, en alguna de estas 3 circunstancias se puede producir lo que se llama un procedimiento que llamo en cascada. Hay una serie de medidas de menor gravedad a mayor gravedad, en cascada, pero concatenadas o enlazadas, como ahora veremos. La primera es un procedimiento administrativo de declaración administrativa de suelo infrautilizado. Hay una inspección, como he dicho antes, hay un estudio, un análisis agronómico y se dicta finalmente una resolución, por supuesto, con pleno respeto a principios de audiencia, de contradicción, de recursos. Es un procedimiento administrativo al uso. Se dicta una resolución administrativa declarando el suelo como infrautilizado. Bien, ¿qué efectos implica para el titular afecto por esta declaración? En primer lugar, hay un seguimiento. Se obliga, se insta, vamos a decir, amablemente al titular de esta parcela infrautilizada por parte de Consellería a que adopte una serie de medidas, o bien que cultive o que quite las malas hierbas, en fin, que haga tratamientos, etcétera. Eso ya es a nivel técnico agronómico, se le hará un plan de trabajo, etcétera. Voluntariamente, se le insta a que voluntariamente corrija esas deficiencias en la parcela. Segundo, si se mantienen, a pesar de esa primera instancia amable,
se mantienen las circunstancias que promovieron la declaración de suelo infrautilizado. Durante un año después, desde la declaración, o sea, se da un plazo de un año al titular para ponerse las pilas, en sentido coloquial, si me permiten. Si pasa un año, bien, entonces pasamos a la segunda medida, que es la inscripción de esa parcela en un inventario público, en un inventario de suelo infrautilizado. ¿Qué implica la inscripción? Bien, si pasa un año más, vamos yendo en cascada, ¿no? Un año más desde la inscripción de esa parcela en dicho inventario, en el que el titular no haya realizado medidas correctoras una vez más, etcétera, siga, por tanto, incumpliendo, ¿no? Pueden ocurrir dos cosas. La primera, tiene que optar, es un derecho de opción. La administración le obliga, o sea, o le insta al titular a optar o bien por una cesión temporal del uso, no la propiedad, del uso de la finca a favor de una tercera persona a través de un contrato jurídico, ya sea arrendamiento, cesión de uso, usufructo, me da igual. Un contrato, un título jurídico válido, insisto, cesión de la posesión y el uso temporal de la vivienda a una tercera persona que adopte unos compromisos de utilización correcta del suelo. Y segundo, o bien la otra opción es incorporar esa parcela al banco de tierras para que sea incluida en ese sistema de intermediación para cesión. Al final vamos a otro arrendamiento rústico en ese sentido. Última medida. Si aún así, después de los 3 años de infrautilización, un año más estando inscrita la parcela al inventario, si pasa un año más y el titular no ha optado, ni hace medidas, ni corrige, la tierra sigue igual de mal, no ha optado por un arrendamiento a tercera persona y sigue la tierra abandonada, o sea, ya lo peor de lo peor, puede proceder una última declaración administrativa, que es la declaración de incumplimiento de función social de la propiedad, de función social de la tierra. Las causas, las que he citado, ¿no? Graves motivos de abandono total, pues sigue manteniendo las circunstancias que hace 3 o 4 años atrás originaron el inicio del expediente, etcétera. ¿Qué efectos tiene esta declaración? 2 tipos. Una cesión temporal de la parcela al Consell de l'Horta, o sea, es una cesión del uso de esta parcela a la entidad administrativa para que proceda a gestionarlo. Ojo, que estamos hablando de una cesión de no menos de 10 años. El titular pierde la cesión del uso, nadie le está quitando la propiedad, nadie le está quitando su rentabilidad. En el caso que se alquile, por supuesto, aquí esto no es una expropiación. Incluso si hubiera expropiación habría un justiprecio a pagar, obviamente, tenemos la legislación general. Pero sí hablamos de una expropiación del derecho a uso. Expresamente lo dice así la ley. Durante un plazo no menos de 10 años ni más de 30 años, que se dice pronto. Y finalmente, la Consellería de Agricultura procederá a una licitación, así habla, una licitación pública con unas bases de la convocatoria, con un establecimiento de unos requisitos a los posibles interesados en adquirir el uso de esa tierra, entiendo yo que vía contrato administrativo, pero contrato de arrendamiento. Pero aquí el contrato ya no será entre el titular, sino, entiendo yo, entre él, el Consell Agrari y el nuevo titular de la parcela. El titular recibirá una compensación, no está regulado todavía, o quizás sí que pueda establecerse una especie de arrendamiento forzoso. La ley no lo explica, está pendiente de regulación en ese sentido. Pero entiendo yo que al hablar de licitación pública, es un contrato público, semipúblico, ¿no? Porque se habla de licitación, se habla de bases de la convocatoria, se habla de... Entonces, ¿quién firmará ese contrato? Pues quizá entiendo yo que el propio Consell de l'Horta como titular del derecho de uso. Y ya no sé la compensación, porque de eso no habla la ley, cómo se compensa al propietario, pero entiendo yo que no se podrá dejar de compensarle de alguna manera. Bien, acabo ya con la conferencia. Una reflexión final. Bueno, productos de proximidad sí o no, obviamente sí, pero ¿qué tipo de productos? ¿Cómo? Hay muchas incógnitas. Desde el punto de vista jurídico no está regulado, ni siquiera el concepto. Ayer hablábamos, ni siquiera su protección desde el ámbito de la propiedad intelectual. Falta un gran esfuerzo
ya no sé si a nivel estatal o a nivel autonómico o de convenios, porque sí que sería interesante una cierta una cierta armonización, incluso a nivel interno, sobre este tipo de productos. ¿Qué significa? Yo me atrevo a lanzar ese parámetro. Habrá que tener en cuenta la proximidad en cuanto a la viabilidad organoléptica o la viabilidad de consumición de dicho producto, en contra de esos productos de larga distancia, de esos productos que tardan mucho en venir al país, etcétera. Y luego, yo llevo muchos años, casi 30, estudiando temas agrícolas, temas de propiedad. Soy un poco pesimista, lamentablemente. Por naturaleza soy optimista en este tema, aún soy pesimista. Por el tema de, sí, hemos asistido a muchas leyes. Pesimista en cuanto a la revitalización. Ahora vamos a poner en práctica, en producción, nuevas tierras abandonadas, estas normas. No estoy viendo que después de casi 5 años de aplicación de la ley se esté cumpliendo demasiado. Se está aplicando mucho, ni siquiera el palo, ¿no? Desconozco también el número de procedimientos administrativos abiertos, pero me malicio que no serán demasiados, ¿no? En fin, entonces, un poco pesimista en ese sentido. Considero que hacen falta todavía impulsos institucionales decididos. Ahora estamos con elecciones en breve. Este es un sistema que ha sido promocionado por el actual gobierno, que lleva 2 legislaturas. Si ahora cambia, pues a ver lo que pasa, como siempre, ¿no? Un color político de otro, ya se verá. Tema político es muy importante, el tema financiero y el tema de coordinación y cooperación, que para mí es fundamental. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo se incentiva a esos agricultores para que vean esos posibles beneficios? Beneficios en forma de, bueno, obtener unas rentas más o menos dignas de unas tierras que están infrautilizadas. Ahorrarse costes de mantenimiento, porque ahí hay que pagar el IBI, hay que pagar, si toda la Huerta de Valencia tiene derechos de uso de regadío, hay que pagar comunidades regantes, hay que pagar una serie de gastos y de costes de mantenimiento que, bueno, se ahorraría el propietario a la vez de obtener una cierta rentabilidad por tierras que ya no pierde la propiedad, que ese es muchas veces el miedo que tienen los agricultores. No, eso es meu y que no lo toque ningún. No, esto es una propiedad que se mantiene, pero que se pone en valor, Y a la vez se generan externalidades positivas, como ya las que ya se han citado y concluyo, de tipo medioambiental, de servicios ambientales y ecosistémicos a favor de la sociedad, que los está cada vez demandando en mayor medida, de alimentos diferentes a los que encontramos en las grandes superficies. Hay varias iniciativas, por ejemplo, citar en Valencia la tira de contar. Es un modelo de mercado de proximidad muy tradicional, de venta directa, en la tira de contar, de productores a consumidores. O, por ejemplo, en mi universidad todos los jueves hay un mercadito gratuito de productos agrícolas de la huerta. He dicho que la universidad está en pleno centro de la Huerta de Valencia. Y allá se monta un mercadito provisional, muy sencillito, y los profesores pues vamos comprando, adquiriendo. Bien, a lo mejor es una iniciativa pequeña, pero bueno, tota pedra fa paret, com diu la meva terra. Pues muchas gracias por su atención y quedo pues, a su disposición por si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Gracias.